Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias porque estás del otro lado, gracias porque sabemos que estás compartiendo los links, porque estás dando a conocer el canal, estás invitando a más personas que se suscriban. Si me estás mirando y todavía quizás no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que lo puedas hacer. Y tengo algo lindo para contarte, ¿no? Es que dentro de poco vamos a tener algunos cambios que van a permitir que podamos trabajar para Dios desde la comodidad de nuestro hogar, ¿no? Es lo importante. A veces es difícil salir, a veces es difícil por ahí ir a hablar a otros lugares, pero estamos buscando la manera que desde tu hogar vos puedas compartir a Dios, podamos llegar al mundo entero y predicar que tenemos un Dios de amor que pronto nos viene a buscar. Así que muchas gracias por compartir, gracias porque estás acompañándonos. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos a estudiar lo que dice Dios a través de la Biblia? Por eso, si no tenés la Biblia ahí en tus manos y en tu casa tenés, te pido que la vayas a buscar. Si por ahí la utilizás a través de las diferentes plataformas virtuales, como puede ser el celular o la tablet, también te invito a que la busques. Y si quisieras tener en tu casa una en papel, así como la que tengo yo ahora, con la que estoy leyendo, con la que comparto los programas, y no tenés, escribinos a través de los medios. Vos sabés que a través de los zócalos aparece la información, sino también en nuestro canal de YouTube, en la descripción de los videos vas a encontrar toda la información necesaria para poder comunicarte con nosotros. Y nos avisás, nos pedís si querés un material, una Biblia impresa, y nosotros vamos a buscar la manera de poder hacerla llegar hasta tu casa. Hoy vamos a estudiar algo muy particular en la historia. Es el comienzo, ¿sí? El proceso que Dios tiene que hacer, porque lamentablemente a las personas que Dios elige para poder tener y bendecir y ser luz a todo el mundo, eran gente que no era la más capacitada, quizás por así decirlo. Eran gente que tenía problemas, eran personas que tenían dificultades, pero esto me da tranquilidad, porque a veces yo me siento indigno o siento de que Dios no me puede usar porque a veces actúo mal o hago cosas que no van de acorde a los principios o pienso que Dios no me puede usar porque soy una mala persona. Pero sin embargo vamos a encontrar en la Biblia constantemente ejemplos de personas que buscan servir a Dios, pero que no dejan de ser personas, que son así como vos y como yo, que tienen sus dificultades, y ahora vamos a ver. Y vamos a situarnos en la parte de la historia donde Abraham ya murió, están los descendientes, y Isaac, que era el hijo de la promesa, comienza a realizar y comienza a trabajar y comienza a tener su propia familia y comienza a labrar este futuro para sus hijos, ¿no? Y esto lo encontramos en el capítulo 25 de Génesis. Y voy a leer el versículo 20 que dice: Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Es interesante este nombre, lo tenemos que recordar porque después lo vamos a volver a escuchar a este nombre. Entonces quedó Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y la aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo, no? Entonces fue a consultar a Jehová. Rebeca, quien era estéril, al igual que Sara, la mamá de Isaac, dice que fue a hablar con Dios. Entonces que Dios le dijo, en el versículo 23, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob.
que es el que suplanta, dice acá, ¿no? Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Fíjense que comienza la historia de la gran ascendencia de donde iba a venir el Salvador del mundo. Isaac, este hijo de la promesa, ya había empezado a tener esta familia, a tener hijos, ¿no? A procrear. Y desde un principio, había problemas en la familia. Y vemos a Dios obrando y siempre ayudando a aquellos que deciden servirle. Y en este caso, vemos que hay dos hermanos. En aquel entonces, quizás hoy no es tan así, no estamos acostumbrados a esto, pero había algo que se llamaba primogenitura, ¿sí? La primogenitura se la entregaba al primer hijo varón que uno tenía. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué es eso, no? La primogenitura. Pero saben que en ese entonces era muy importante, porque eran unos privilegios especiales que venían con esta primogenitura. Por ejemplo, se convertía en el padre de familia. Él era el que recibía el honor de parte del padre de ser el representante de la familia. Por ejemplo, también había una doble herencia. Aproximadamente se quedaba con el 60% de los bienes materiales de la familia que el padre le heredaba, y el otro 40% se repartía entre el resto de la descendencia. Así que fíjense que era especial. No solo eso también, sino que se le entregaba el sacerdocio. ¿Sí? El sacerdocio estaba a cargo de todo lo que era realizar los altares, todo lo que era con la adoración a Dios. Había una bendición especial. Recuerden que estamos hablando de que de la simiente iba a nacer el heredero que iba a salvar al mundo del pecado. Entonces ser el primogénito también tenía que ver con recibir esta herencia de la promesa de Canaán y el pacto. Ser el primogénito tenía que ver con el honor de ser el primogénito, el progenitor de la simiente prometida. No era cualquier cosa ser el primogénito, no era como decir, bueno, ser el primero y nada más. Tenían muchas responsabilidades, tenían muchos beneficios, ¿no? Y sin embargo, la historia nos cuenta que pasa algo entre este Jacob y Esaú. Fíjense que eran gemelos que ya desde el vientre venían luchando. Entonces dice el versículo 27 del capítulo 25, que crecieron los niños, y Esaú dice que era diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Podríamos decir que Jacob y Esaú eran polos opuestos. Uno era guerrero, aguerrido, trabajador, luchador. Y Jacob era más, podríamos decirle, intelectual, ¿no? Él se encargaba, por ejemplo, era varón quieto, que habitaba en tiendas. Él era de meditar, de pensar las cosas, más estudioso quizás, ¿no? Yo me lo imagino a un Jacob más reflexivo y a un Esaú más impulsivo, ¿no? Y fíjense qué interesante porque dice en el versículo 28 que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa y Rebeca amaba más a Jacob. Y nosotros podemos pensar, no, bueno, en una familia elegida por Dios no va a haber problemas de esta índole. Pero sin embargo, acá encontramos a una familia media disfuncional en cuanto a que el cariño no era el mismo para los dos, había preferidos, ¿no? Era una familia media como hoy en día, como la tuya y como la mía. Entonces dice el versículo 29, que guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme esta tu primogenitura. Fíjense que venimos de una explicación de un Jacob reflexivo y un Esaú impulsivo, ¿no? Esaú tenía el privilegio y la responsabilidad, por haber nacido primero, de heredar todo lo más importante, diríamos, de la familia, todo lo que traía mayor honor. Y sin embargo, Jacob, fíjense, esta mentalidad de querer engañar y estafar a su hermano.
Y uno puede decir, ¿cómo puede venir de una persona así la descendencia de Jesús? Eran seres humanos y cometían sus errores. Entonces Jacob dice, respondió, véndeme en este día tu primogenitura. O sea que Jacob le estaba pidiendo a Esaú no solamente la primogenitura como una figura de ser el primero, sino que Jacob le estaba pidiendo a Esaú que le dé la bendición que le correspondía a él. No a Jacob, le correspondía a Esaú. Y él está, dame la bendición, dame todo esto. Jacob estaba pensando en su futuro. Y Esaú, por ser impulsivo, le dijo, en el versículo 32, él le contesta, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura por un plato de guisos. Esaú vendió su primogenitura, su bendición, su futuro. ¿Se dan cuenta que no es bueno actuar impulsivamente? Esaú podríamos decir que su espíritu de ser impulsivo, de actuar y después pensar, llevó a que por un placer momentáneo desperdiciar el resto del futuro de su vida, y no solo su vida, sino su familia. Entonces esto me hace pensar que yo tengo que ser un poquito más reflexivo y no tan impulsivo. Tengo que entender que las acciones que realizo hoy van a influir en mi futuro, y no solo en el mío, sino también en el de los que están alrededor mío. Por eso es importante tener en cuenta que todas las decisiones tienen su consecuencia. Quizás no la veamos mañana o pasado, pero a futuro, tarde o temprano, todo lo que vos decidís hoy, mañana, pasado no, pero en algún día va a llegar las consecuencias. Entonces sigue la historia, porque tenemos que llegar hasta el comienzo de cómo se empieza a formar el pueblo de Israel. Y si avanzamos, la historia nos cuenta, no voy a leer ahora en el capítulo 26, dice que Jacob, por esto que pasó, vamos a ir al capítulo 27 directamente, porque dice que aconteció que cuando Isaac, ya se acuerdan que eran jóvenes, ¿no? Eran jóvenes los muchachos y Jacob ya le había robado la primogenitura, ya le había pedido. Entonces dice que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Isaac ya era un hombre mayor. Isaac dice que ya había perdido la vista, o sea que era grande. Entonces dice que le pidió a su hijo Esaú, que era su preferido, que vaya al campo, que le case algo y que le cocine. Dice, hazme un guisado como a mí me gusta, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Quizás Isaac no sabía esto que había pasado entre sus hijos, la estafa maestra que había realizado Jacob. Entonces le dice, bueno, anda, hacé lo que tenés que hacer, casá, cociname y yo te voy a dar la primogenitura. Entonces dice que la mamá, ¿no? Una madre que tendría que haberle dicho a Jacob, Jacob, ¿cómo haces eso? ¿No ves que está mal? ¿Cómo vas a estafar a tu propio hermano? Sin embargo, en el versículo 6 del capítulo 27 dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. La madre es cómplice de la mentira y la traición. Madre e hijo se complotan para estafar a un hermano y para aprovecharse de un hombre minusválido. O sea, ¿se dan cuenta el contexto de la historia? Y de esta familia iba a venir la simiente verdadera. De esta familia iba a nacer Jesús. Entonces dice, como Jacob era lampiño y Esaú era peludo, ¿no? Dice la Biblia,
dice que la madre lo mandó a que le traiga la ropa, que traiga un cabrito, un cordero, y lo disfrazó de Esaú. Y en medio de este complot, para quedarse con la primogenitura, Jacob, todo disfrazado, mientras su hermano estaba cazando, aprovechando ese tiempo, dice que fue hasta Isaac. Isaac le dice, ya era ciego, ¿no? Lo palpa y le dice, bueno, la voz es de Jacob, pero el olor y los pelos, dice, son de Esaú. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Sabía que el cazar llevaba su tiempo, pero entonces Isaac le pregunta cuando lo reconoce, ¿cómo es que cazaste tan rápido? Y Jacob, escuchen esta respuesta que da Jacob. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Esto está en el versículo 20. Jacob no solo engaña al padre, se complota con la madre y estafa a su hermano, sino que también utiliza el nombre de Dios para engañar. No, Dios me bendijo con esto. ¿Se dan cuenta el perfil de la persona que va a ser el primogenitor de la descendencia de Dios? Jacob significaba engañador o suplantador. Y se estaba poniendo en cuenta. En aquel entonces el nombre no es como hoy, ¿no? Que hoy quizás el nombre no tiene tanto significado. Pero el nombre que se le ponía tenía que ver mucho con el carácter de la persona. Era como el DNI de la persona, el nombre. ¿Sí? Era algo muy importante. Era lo que marcaba su futuro, la clase de persona que iba a ser. Entonces, si seguimos leyendo la historia, en el versículo 32 del capítulo 27, Isaac, su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy tu primogénito, Esaú. Esaú ya había vuelto. Entonces Isaac se estremeció en gran manera y dice, ¿quién es el que vino aquí y trajo, me dio y comí antes que tú vinieses? Y yo lo bendije y será bendito. Entonces cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme a mí también, padre mío. Él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y en el versículo 36 del capítulo 27, Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí por siervo a todos tus hermanos de trigo de vino lo he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Se dan cuenta que la primogenitura era una bendición especial sobre la persona. Y Esaú la desechó por un plato de comidas. Y Jacob se aprovechó de su hermano, se aprovechó de su madre, se aprovechó de su padre. Y no le quedó otra que huir. Se tuvo que escapar. Porque porque Esaú prometió matarlo. Entonces tuvo que huir lejos. Se tuvo que ir. Y Jacob, el engañador, el suplantador, tuvo que andar errante por la tierra. Hasta que dice que llegó a un lugar y vio a alguien. Entonces en el versículo 29, en el capítulo 29, dice el versículo 9, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el baño de Labán, hermano de su madre. Encuentra a la familia, diríamos a su tío Labán, y se enamora de su prima Raquel. Entonces dice que ofrecen y hacen un trato.
Y esta parte es muy interesante y muy importante y me llama mucho la atención. Porque Labán le dice, bueno, si vas a estar acá, no por ser mi familia vas a trabajar gratis. Vamos a hacer algo, vamos a quedar por algo. ¿Cuánto te puedo pagar? Entonces en el versículo 18 está el trato que hacen Labán y Jacob. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque él la amaba. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa, porque en aquel entonces se daba una dote, ¿no? Uno tenía que tener plata, la dote era un tesoro, podríamos decir, cierta cantidad de dinero, donde él tenía, o sea, la persona, si yo me quería casar con alguien, le tenía que dar a la familia esa plata. Entonces dice, Jacob no tenía ni dónde caerse muerto, literalmente. Entonces le dice, bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a trabajar y vos no me pagues. Entonces ese salario de 7 años de trabajo va a ser por Raquel, tu hija, a quien yo estoy enamorado. Entonces le dice Labán, bueno, dale, perfecto, vamos a hacer así. Pasaron, imagínense ustedes, ¿no? Trabajar 7 años para casarse con la mujer que amaba. Entonces yo me imagino todos los días levantándose bien temprano para cuidar el rebaño, para trabajar y decir, bueno, vamos, faltan menos días, faltan 6 años, faltan 5 años, faltan 4 años. Y cuando llega el año, dice, bueno, vamos, este es el último año. No, hablando con Raquel, Raquel, ya falta poco, ya nos vamos a casar. Esperá que ya en un año le pago a tu papá todo lo que corresponde. Entonces dice que llegó el versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel día e hizo banquete. Y en el versículo 23 dice, y sucedió que en la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Entonces que venida la mañana, en el versículo 25, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado así? Y Labán tenía su excusa, o sea, en aquel momento la hija menor no se podía casar sin que antes se casara la hija menor. Y saben, la vida es un boomerang. Todo en la vida vuelve. Todo lo que vos hoy sembrás es lo que mañana vas a cosechar. Y Jacob, el suplantador, el estafador perfecto, cayó en su propia trampa. El estafador, estafado. El cazador, cazado, podríamos decir. Todo lo que vos hoy sembrás, mañana vas a cosechar. Entonces Labán respondió, no se hace así en nuestra tierra, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, pero el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Así que Jacob había ofrecido trabajar 7 años para casarse con la mujer que amaba y estos 7 años se convirtieron en 14 años. Entonces Jacob hizo así y dio Labán a Raquel su hija, Bilha, por criada. 14 años después se casaron. Entonces dice, vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Y en el versículo 31 aclara, pero Raquel era estéril. Fíjense que de la simiente de Salvador tenemos 3 generaciones de mujeres estériles. Y esto me tiene que llevar a pensar, ¿no? Lo que Dios nos promete se cumple incondicionalmente de la realidad que estemos viviendo. ¿Sí? La ascendencia de Dios viene por milagros divinos. Esto me hace pensar que, fíjense, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob en el capítulo 30, en el versículo 1,
Jacob tuvo envidia de su hermana y decía: Jacob, dame hijos, o si no me muero. Fíjense, prefiero morirme a no tener hijos y que mi hermana sí. Entonces dijo en el versículo 3, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos. Fíjense qué caos familiar. Si vos crees que tu familia es complicada, déjame decirte que las familias de la Biblia también lo son. Y eso me llena de esperanza porque me está queriendo explicar Dios de que Él utiliza a cualquier persona que quiera trabajar para Él. Acá no hay estatus social para ser un obrero de Dios, un trabajador de Dios. Solamente tenés que tener la predisposición. Y aunque materialmente, aunque económicamente, aunque físicamente parezca imposible, cuando Dios promete, si vos te alineás con los planes divinos, se van a cumplir. Fíjate que la simiente de la que viene el Salvador del mundo, hubiese sido imposible que llegue si Dios no hubiese intervenido. Porque mujeres que eran imposible tener hijos humanamente, ni la medicina podía solucionar, Dios les dio un hijo. Entonces, cuando Dios promete algo, cuando vos te alineás con Dios y aceptás sus promesas, Dios pone la parte que nos falta. Entonces es momento de decidir servir a Dios. Es momento de decidir y decir, bueno, Dios, soy muy grande, soy muy joven, tengo un problema en tal lugar, en otro, alguna enfermedad. Es momento de cerrar con eso. Es momento de decir, Dios, yo sé que es difícil lo que me pedís, pero lo voy a hacer. Y ¿sabes algo? Si vos alineás tu vida a los planes divinos, no importa lo difícil o duro que parezca la meta. De la mano de Dios tenemos asegurado el éxito. Porque Dios utiliza a personas comunes y corrientes, como vos y como yo. Pero la mayor necesidad de Dios es gente que esté comprometida con la obra, con cumplir su obra. Personas que llamen al pecado y que le den el nombre que realmente merece. Que tomen la decisión de servir a Dios a pesar de que parezca que todo alrededor se desmorona y que va en contra del mundo. Dios te necesita. Dios te necesita en pie. Dios te necesita para que trabajes. Es ahora el momento de decidirlo.